Sí, estábamos con algunas situaciones, ya estamos de vuelta. Bien, que Dios les bendiga, les saludo en esta hora de la tarde. Dios sea bendiciendo y guardando sus vidas. Saludo a todos aquellos que están en sintonía, nos atrasamos un poquitito, tuvimos allí algunos inconvenientes, pero ya estamos acá, pudimos llegar. Y doy gracias al Señor por la vida, la salud y gracias por este día, el cual tenemos este privilegio de poder reunirnos delante de su presencia, de poder venir hoy día, cierto, con acción de gracias, sabiendo que no estamos en un culto presencial, pero sí usted está allí en su hogar, delante de la presencia del Señor, sí usted está allí en su hogar, junto a su familia, junto a sus hijos, me imagino que junto a los suyos, cierto, expectante a lo que Dios hoy nos quiere enseñar, a lo que Dios nos quiere hablar. Creo que tenemos la hermosa oportunidad cada día de poder honrar y glorificar el nombre del Señor a través, mi hermano, a través de nuestra perseverancia, a través de nuestra fidelidad, a través de nuestro compromiso con la palabra de Dios. Amén. Y hoy día quiero hablar, el mensaje va a estar allí en el libro de Ageo. Ageo capítulo 1. Mire, a pesar de los tiempos difíciles que vivimos, es maravilloso y poderoso tener una voz o una palabra profética de parte de Dios que nos hable cada día, una palabra que esté comprometida a decirle al pueblo lo que muchas veces no quiere oír. ¿A quién le gusta oír lo que no quiere oír? A nadie, ¿cierto? Pero la palabra de Dios siempre nos va a llevar a oír lo que usted y a mí, lo que usted y yo no queremos oír, pero sí que Dios quiere que usted y yo oigamos. Amén. Dios siempre nos va a hablar no conforme a como usted piensa, no conforme a como usted quiere, sino que conforme a lo que Él establece. Acuérdese que los pensamientos de Dios no son igual o no están a la altura de nuestros pensamientos, sino que los pensamientos de Dios son más altos. Amén. Por eso le hablaba yo de una palabra comprometida, o una palabra que esté comprometida a decirle al pueblo lo que Dios quiere que se le diga. Amén, lo que Dios quiere que se le diga, no una palabra que ellos quieren oír, sino que una palabra que Dios requiere que ellos escuchen. ¿Cuántos saben que Dios requiere que usted y yo oigamos una palabra de parte de Él? Sí, hoy en día muchas veces buscamos solo una palabra que nos acomode, que nos guste, una palabra que nos ayude a sentirnos bien, pero no que nos demande o nos dé a conocer muchas veces la voluntad de Dios. Sí, creo que en este tiempo estamos viviendo un tiempo así, un tiempo donde yo sé qué hacer, yo quiero hacer, yo sé cómo hacerlo, pero no queremos hacerlo como Dios determina, como Dios demanda, como Dios requiere. Y muchas veces el pueblo de Israel, el pueblo de Dios erró por pensar así. Acuérdense que el pueblo buscó su propio bien y dice la Biblia que allí en el libro de Ageo, Dios viene con palabra al profeta Ageo para hablarle al pueblo, para hablarle a Zorobabel, para hablarle a Josué, el sacerdote del pueblo. Y dice que vino para darle a conocer el por qué vivían el tiempo que vivían, el por qué enfrentaban la situación que enfrentaban, el por qué dice que sembraban mucho y recogían poco, el por qué su tierra estaba seca y no producía. Amén, cuando la tierra, tú y yo somos la tierra. Cuando nosotros no producimos en el reino, cuando usted y yo no producimos delante de la presencia del Señor, hay un problema y no de Dios, hay un problema en nuestra tierra. Cuando la tierra no tiene el fertilizante, cuando la tierra no tiene la humedad, no tiene el agua requerida, ni por muy buena que sea la semilla, va a ser difícil que pueda producir ahí. Va a ser muy difícil que tenga un resultado, que haya un cambio notorio en esa tierra. ¿Sabe por qué? Porque la tierra no está preparada para esa semilla. La tierra no está preparada para cumplir la voluntad de Dios. Si lo llevamos a lo espiritual, la tierra no está preparada para cumplir la voluntad de Dios. Por eso le decía, el pueblo muchas veces quiere oír lo que quiere oír, pero una palabra que venga de parte de Dios siempre nos va a comprometer, siempre nos va a llevar a hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Una palabra que ellos querían oír. Dios traía una palabra a través de Ageo, una palabra que ellos querían oír, o no querían oír, sino que una palabra que Dios requería que ellos escucharan. A lo mejor esta palabra a ellos no les gustaba, pero Dios necesitaba poder llevarla al pueblo de Israel a través del profeta Ageo. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba viviendo una situación. El pueblo no solo estaba siendo oprimido, sino que también tenía una opresión en el área económica. El pueblo tenía una opresión en el área física y en el área espiritual y en el área económica también. Estaba pasando necesidad. Habían situaciones, habían circunstancias. Acuérdense que Dios levanta a Ageo cuando recién venían los cautivos de Babilonia. Cuando recién venían de una situación, de una opresión, de un rey, que de una u otra forma Dios lo levanta también para poder llevar cautivo al pueblo, para poder enseñarle, para poder darle a entender lo que Dios requería de cada uno de ellos. Por eso le hablaba una palabra comprometida a decirle al pueblo no lo que ellos querían oír, no lo que ellos necesitaban oír o querían oír, sino que una palabra que Dios necesitaba que ellos oyeran.
Una palabra que iba a traer cambio a la situación que ellos vivían. Y esto es más o menos lo que sucedió con el profeta Ageo cuando le dice al pueblo: ustedes piensan que no es el tiempo. ¿Sí? Acuérdense que el pueblo decía: todavía no es el tiempo. ¿Sí? Y cuando usted y yo muchas veces nos llevamos o pensamos conforme a nuestro razonamiento, literalmente es lo que nosotros decimos, es la respuesta que tenemos nosotros a lo que Dios nos quiere hablar, a lo que Dios nos quiere enseñar. ¿Se ha dado cuenta que muchas veces cuando tenemos situaciones decimos: déjenme así si yo también lo sé hacer? Yo sé cómo hago las cosas. Pero este pueblo estaba así, este pueblo literalmente estaba diciendo: yo sé cómo hago las cosas. ¿Sabe lo que decía este pueblo? Este pueblo decía: aún no es el tiempo. Aún no es el tiempo. Y cuando usted y yo decimos: no, bueno, Dios me va a enseñar, Dios. No, nosotros estamos de una u otra forma, mire, queremos oír la palabra de Dios, pero rechazamos al mensajero. Queremos oír la palabra de Dios, pero rechazamos al mensajero. Y cuando rechazamos al mensajero, estamos rechazando la palabra de Dios. Este pueblo hablaba así, por eso Dios levanta al profeta y le dice: este pueblo está viviendo lo que vive, está pasando lo que vive porque piensa así, porque habla así, porque mira las cosas así. Y Dios levanta a Ageo y le dice: ustedes piensan que no es el tiempo. El tiempo, le dice a Ageo, para que se levante un mover espiritual y traiga libertad de esa esclavitud. Usted sabe que cuando nosotros pensamos así, ese pensamiento nos esclaviza. Nos esclaviza en el área espiritual, no nos permite crecer, no nos permite ser fructíferos. Y no solo no nos permite ser fructíferos, sino que mire lo que le voy a decir. Ese pensamiento no nos deja a nosotros poder conquistar, no nos deja crecer, no nos deja desarrollarnos. Por eso Dios le hablaba, le decía: ustedes están viviendo lo que viven. Y el profeta se lo decía. Y le decía: porque ustedes piensan que aún no es el tiempo. El tiempo, le dice a Ageo, para que se levante, para que crezca lo espiritual en ustedes. Claro, y traiga libertad de esa esclavitud. Acuérdense que estaban volviendo de Babilonia. ¿Sí? Una esclavitud de un rey que los oprimió, ¿sí? Y de una condición que ellos tenían que era económica, que de una u otra forma los azotaba cada día. Acuérdense que sus murallas estaban en el suelo, el templo estaba en el suelo, ¿sí? Acuérdense también que ellos recién volvían de la cautividad. ¿Con qué mentalidad? Por más de 70 años estuvieron cautivos. Sí, más de 70 años, imagínense la mentalidad que traían, la mentalidad que tenían. Ellos pensaban como cautivos, vivían como cautivos, claro, y ellos soñaban como cautivos. ¿Sabe por qué? Porque estaban detenidos. Ellos decían: aún no es el tiempo. Cuando usted y yo estamos cautivos espiritualmente, cautivos en nuestra forma de pensar, cautivos en nuestra forma de recibir la palabra de Dios, mire lo que le voy a decir: nosotros siempre vamos a estar diciendo: aún no es el tiempo. Yo así como estoy bien, déjenme así. No, yo también sé lo que Dios dice, o yo también sé cuál es la voluntad de Dios. El pueblo la conocía, pero no la recibía. El pueblo la conocía, pero no la recibía. ¿Por qué no la recibía? Porque estaba estancado. Estaba estancado, y el profeta, Dios le habla al profeta y le dice: por eso reciben su salario, su jornal, como en saco roto. Le decía: por eso no pueden producir. Por eso no se les ve, por eso hay algo que no pasa en ustedes, le decía. Y eso es causa de que ustedes se han apartado. Claro, se han apartado de la voluntad de Dios, del diseño de Dios. Han dejado su casa vacía. Han dejado su casa vacía. Una esclavitud de un rey que los oprimía, de una condición económica que ellos también tenían, y eran azotados a través de esa condición económica. Mire lo que dice Ageo capítulo 1, verso 1 al 4. Vamos a ir leyendo los versículos ahí. Dice así la palabra: en el nombre poderoso de Jesús. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos. Miren lo que le dice a Ageo. Le dice: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, mire, dice, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo. ¿Cómo decía este pueblo? No ha llegado aún el tiempo. O sea, estaba en una conformidad. Literalmente ellos, como se veían bien. Dice, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. ¿Qué decía el pueblo? El pueblo estaba limitado, estaba paralizado por la condición que traían. Y decían, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Verso 3.
Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, verso 4, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Vamos al verso 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Escuche bien, mire cómo piensa el pueblo y mire cómo responde Dios. Y esta es la parte que a nosotros no nos gusta oír. A nosotros quizás nos gusta pensar como piensa el pueblo. Nos gusta pensar como pensaba Israel. Pero Dios le preguntaba y les decía, ustedes dicen que no es el tiempo. Pero mire lo que le decía Dios, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Verso 5, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Escuche bien, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién hablaba? Hablaba Jehová. Pero el pueblo no quería recibir, de primera no quería recibir. ¿Sabe por qué? Porque el mensaje lo podía oír. Pero ¿cuál era el problema de Israel? Era que no recibía el mensajero. Era que no recibía el mensajero. Y cuando usted y yo, queremos oír el mensaje, pero no nos gusta como el mensajero lo trae, le estamos cerrando el corazón a la palabra de Dios. Y cuando le cerramos el corazón a la palabra de Dios, esta palabra nos muestra más adelante que nuestra tierra se vuelve estéril. Nuestra tierra se vuelve estéril. Hermano, no produce. No produce. Y cuando algo no produce, usted va por algo y no encuentra nada. Cuando una tierra no produce, usted va a buscar algo y lo único que encuentra es lo poco. Lo único que encuentra es un pequeño fruto, pero no pilla nada más. El verso 6, mire lo que dice. Pues así ha dicho Jehová, decía el 5. Y el 6 dice, sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Eso es más terrible. Dice, y el salario que ustedes reciben no le alcanza para nada. Con el salario que ustedes reciben no hacen ninguna cosa. O sea, no solamente nosotros estamos en una escasez, sino que todo lo que recibimos o lo que buscamos hacer productivo, no nos resulta, no nos alcanza. Dice, y no os calentéis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Verso 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Vuelve a decirle, le repite nuevamente, quiero que reciba esta palabra. Vuelve a decirle y le dice, meditad sobre vuestros caminos. O sea, le dice, no es mi problema. Claro, es lo que ustedes piensan, es como ustedes piensan, es como se conducen. Por eso le dice, meditad en vuestros caminos. Es como usted y yo nos conducimos. Por eso es interesante que lo primero que comienza diciéndole el profeta Ageo al pueblo de parte de Dios, le dice, ustedes piensan que no es el tiempo. Claro, el tiempo de un mover, un tiempo de un cambio, el tiempo de que venga libertad. El tiempo de que venga esa libertad que Dios quiere darle a su vida. El tiempo de un mover espiritual que Ageo le dice, es el tiempo de un mover espiritual. Ustedes piensan que no es el tiempo, pero es el tiempo, le dice. Es el tiempo. Cada vez que Dios nos habla es porque hay algo que Dios quiere hacer en nosotros. Hay algo que Dios quiere cambiar en nosotros. Nosotros muchas veces decimos no es el tiempo. Pero cuando usted y yo afinamos el oído, cuando usted y yo afinamos el oído espiritual, vamos a poder comprender el por qué muchas veces no podemos ser productivos. Es porque muchas veces lo que hacemos es como que no lo hacemos, es como que nada nos resulta. Muchas veces hacemos muchas cosas. Dios le decía, sembráis mucho, pero el resultado es poco. Recogís poco, le decía. El tiempo de un mover espiritual que traiga libertad tanto de un rey que los oprimía como de una condición espiritual, física y económica que este pueblo vivía. Claro, Dios le decía a través de Ageo, ustedes piensan así, pero es el tiempo. Es el tiempo. Nosotros muchas veces por la situación, las cosas que enfrentamos, muchas veces creemos que nada Dios puede hacer en medio de ello. O que Dios puede hacer algo, pero todavía no es el tiempo. Y aquí el pueblo de Israel había entrado en una escasez tremenda. El pueblo de Israel, según lo que acabamos de leer, recogía en saco roto, dice la Biblia, su jornal. ¿Qué quiere decir esto de saco roto? Que lo que recibían o ganaban no les alcanzaba. Y hoy en día, ¿cuánta gente está así?
que es como que trabaja y parece que nada les resulta. Es como que no crecen, como que no avanzan, como que están trabados. ¿Y sabe por qué? Porque es un asunto de mentalidad. Es un asunto de mentalidad, es un asunto de lógica. Es un asunto de razonamiento del hombre. Porque este pueblo venía de la esclavitud. Venía de la esclavitud y a lo mejor quizás las circunstancias no estaban dadas para que el pueblo viera algo diferente, pero sí había una palabra que Dios entregaba al pueblo para llevarlos a pensar diferente. Y el problema era el pueblo no quería pensar como Dios pensaba. El pueblo pensaba como esclavo, hablaba como esclavo y actuaba como esclavo, decía no es el tiempo. Y una persona que piensa así está esclavizado espiritualmente. Moralmente, físicamente quizás no, pero sí mentalmente. Cuando usted piensa que no es el tiempo de que vengan cambios a su vida, de traer cambios a su vida, es porque usted no está oyendo a Dios. Es porque usted sacó la vista de la casa de Dios, del servicio a Dios, de lo que Dios le entregó a usted para que usted pueda prosperar en lo que haga. Decíamos que lo que recibían, ganaban, no les alcanzaba. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Y en los versos siguientes de la palabra dice que Dios habla a través del profeta Ageo diciéndole que fue él, que fue Dios quien llamó la sequía sobre ellos. Cuando usted y yo no podemos oír a Dios, cuando usted y yo tenemos esa actitud de que todavía no es el tiempo, nosotros estamos de una u otra forma trayendo sequía a lo que Dios ha puesto en nuestra vida para que florezca, para que sea fructífero. Claro, a través del profeta Ageo Dios le dice que fue él quien trajo la sequía sobre ellos. Dios le dijo a través del profeta que la sequía y la escasez vino sobre ellos, sobre sus campos, sobre sus animales, por causa de no comprender el tiempo de Dios, por causa de no comprender lo que debían hacer. Y hoy día hay mucha gente que no entiende por qué está viviendo ciertas situaciones en las áreas, ya sea familiar, espiritual, económica o laboral. ¿Y sabe por qué? Porque no han entendido conforme a lo que Dios establece el tiempo que viven. El tiempo de muchos están viviendo un tiempo donde ven todo contrario, donde todo los asusta, donde todo lo que ven los atemoriza y se aferran a un pensamiento natural diciendo en este tiempo no. En este tiempo no podemos hacer esto, no podemos hacer esto otro, porque nos olvidamos apartando nuestra vista del diseño que Dios tiene para bendecir nuestra vida. Este pueblo estaba así, 70 años cautivo. A lo mejor usted puede quizás tiempo estar lidiando con una situación. Y este tiempo en el cual usted tiene que enfrentarlo, quizás usted mira la condición del tiempo. Conforme a su pensamiento, usted dice, este tiempo está peor. Y sigue pensando como pensaba Israel. No es el tiempo. Ya vendrá un tiempo mejor para hacerlo. Y es ahora donde Dios se quiere manifestar, porque el pensamiento del hombre no es como el pensamiento de Dios. De la forma que el hombre piensa, no piensa Dios. Dios en medio de la tormenta, Dios trae bonanza. Claro, en medio de la sequedad, la Biblia dice que Dios, coloca arroyos en los desiertos. Claro, en medio de la sequedad, Dios te puede hacer producir. En medio de ese pensamiento, de esclavo, en ese pensamiento o actitud de esclavo, Dios te puede dar una libertad tremenda en el área que sea de tu vida. Cuando usted no entiende el tiempo en el cual está, será difícil que usted actúe como debe actuar. ¿Por qué? Porque los tiempos de Dios, no es como el tiempo de los hombres. El tiempo de Dios no es como el tiempo de los hombres. Y aunque usted vea el tiempo natural o el tiempo que vivimos difícil, usted debe buscar y saber qué es lo que Dios dice de este tiempo. ¿Qué es lo que Dios dice de este tiempo? Muchos piensan, mire naturalmente como piensa este pueblo, que en este tiempo todo va a resultar mal, por eso se aferran mucho a lo que tienen. Cuando es en este tiempo donde usted y yo debemos honrar a Dios,
debemos exaltar a Dios, debemos tener un oído espiritual para lo que Dios quiere hacer. Claro, debemos tener un oído espiritual para lo que Dios quiere hacer. Porque los tiempos de Dios son perfectos. Y eso todos lo sabemos. ¿Usted sabe que los tiempos de Dios son perfectos? Todos lo repetimos. Siempre decimos, no, es que los tiempos de Dios son perfectos. La pregunta mía, ¿usted está dispuesto a estar en los tiempos de Dios? Si los tiempos de Dios son perfectos, ¿usted está dispuesto a enfrentar esos tiempos, a pasar esos tiempos de Dios? Te aseguro que esos tiempos de Dios, si usted y yo no lo pasamos por la fe, no lo pasamos por la fe en lo que Dios establece, vamos a sufrir. Vamos a sufrir, ¿sabe por qué? Porque cuando decimos que los tiempos de Dios son perfectos, tú y yo estamos asumiendo que pasaremos por el fuego, que pasaremos por el agua, pero nada nos apartará de la confianza en Él. Eso estamos asumiendo cuando decimos, hey, los tiempos de Dios son perfectos. Estamos asumiendo de abrir el corazón a lo que Dios establece. De abrir tu corazón a lo que Dios estableció como diseño para nuestra vida. Porque los tiempos de Dios son perfectos, le decía yo, y eso todos lo sabemos. Pero lo que nos cuesta entender es que los tiempos de Dios son muy diferentes a los tiempos de los hombres. Para nosotros el tiempo perfecto es cuando todo pinta color de rosa. Para usted y para mí el tiempo perfecto para nosotros es cuando todo nos sale bien. El tiempo perfecto para Dios a lo mejor será cuando todo te salga mal. ¿Sabes cuándo vino el tiempo perfecto para Israel? Cuando Dios envía palabra a través del profeta Ageo. ¿Y sabe cómo estaba Israel? Todo le salía mal. Todo sembraba mucho o recogía poco. Nada lo saciaba, aún el salario que recibía. Dice la Biblia que no le alcanzaba para nada. Y de acuerdo al pensamiento del hombre, el tiempo perfecto para nosotros, el tiempo perfecto para el hombre natural, es cuando él pilla algo en que sujetarse, en que sostenerse. Es cuando coloca su confianza quizás en el poderío, la sabiduría o los recursos que tenga. Pero el tiempo perfecto para Dios es cuando Dios te mete a la red. El tiempo perfecto para Dios es cuando Dios te hace pasar por el fuego. El tiempo perfecto para Dios es cuando entras al crisol. Ese es el tiempo porque Dios te saca, como Dios te necesita. Porque Dios te saca como Dios te necesita. Claro, usted y yo no podemos estar como pueblo de Dios pensando, todavía no es el tiempo. Todavía no es el tiempo de orar, todavía no es el tiempo de buscar a Dios, no es el tiempo de ofrendar, no es el tiempo de diezmar, no es el tiempo de ayunar. No, usted no puede estar con esa mentalidad. No puede estar con esa mentalidad, ¿sabe por qué? Porque el tiempo perfecto no llegará. Porque el tiempo perfecto es ahora. Es cada día que Dios nos da para que usted y yo nos podamos acercar a Él, podamos buscarle a Él. Y nuestra condición, nuestra situación o lo que tú y yo estamos viviendo o enfrentando pueda cambiar. Nos cuesta entender que los tiempos perfectos de Dios son muy diferentes a los tiempos de los hombres. Pero muy diferente es cuando usted busca entender los tiempos que vive a través de lo que le habla a Dios. A través de lo que le habla a Dios, porque sabrá que no es un tiempo de estar como esclavo. Claro, tampoco de pensar como esclavo y tampoco de actuar como tal. Usted tendrá libertad para servir a Dios, para adorar a Dios, aún en las peores tormentas, aún en las peores situaciones que enfrente. Sino que a través de los pensamientos que Dios tiene para nuestra vida, es un tiempo de libertad. Cada vez que usted y yo actuamos conforme a lo que Dios nos habla, cada vez que usted y yo volvemos el corazón a Dios, lo abrimos a Dios, para que la palabra de Dios entre allí, no importa cuál sea el profeta, sino que trae la palabra que Dios le envía. Usted abre el corazón, su tierra se vuelve productiva. Su condición cambia, usted crece, usted desarrolla, usted da un buen fruto. Es un tiempo de cambio, decía yo, es un tiempo de restauración y un tiempo para crecer en lo espiritual. Por eso cada vez que Dios habla por su profeta, Dios está atento a la actitud que usted y yo tenemos como pueblo de Él. Claro, está atento a la actitud que usted y yo tenemos conforme a lo que Dios a través de ese profeta nos habla. Por eso Dios comienza diciéndole al profeta Ageo en el verso 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo,
El pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo. ¿Sabe por qué el pueblo estaba en esa condición? Porque no oía lo que Dios traía para ellos. No oían lo que Dios había establecido para ellos. Venían de la cautividad. Y cuando usted y yo estamos saliendo en medio de una situación, nos cuesta oír lo que Dios tiene para que usted y yo podamos levantarnos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, es Jehová el que estaba hablando a través de Ageo. Y dice, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Claro, y Dios ordena que se le pregunte a los sacerdotes y al pueblo en el verso 3 y 4. Le dice, miren lo que dice el verso 3 y 4. Dice, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo? Para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas, amobladas, artesonadas, arregladas, no sé, lo que usted quiera colocarle. Y esta casa esté desierta. Y a través de lo que Dios le habla al profeta Ageo, le da a entender que ellos deben asumir sus responsabilidades para que vengan los cambios. Todo aquel que no asume su responsabilidad, será muy difícil que pueda cambiar. Una persona que no asume responsabilidad ante Dios, que no se humilla ante Dios, que no reconoce ante Dios, que necesita lo de Dios para cambiar, será muy difícil que salga de una condición. Siempre será escaso. Siempre será escaso. ¿Sabe por qué? Porque Dios es la fuente. Él es la fuente de todo cambio. Él es la fuente de nuestra provisión, sea natural, espiritual. Claro, porque cuando alguien no acepta su responsabilidad en lo que acontece y solo culpa a otro, nunca encontrará el poder o el potencial. Nunca se encontrará, nunca podrá desarrollar su poder o el potencial para poder él cambiar la circunstancia. Cuando alguien no encuentra, no se humilla delante del Señor y no encuentra responsabilidad de su poca, de la falta de productividad delante del Señor, ¿sabe lo que hace? Le está entregando también su cambio, esa autoridad de cambio a otro. Por eso no cambia. Una persona que no cambia su manera de pensar dice, no, él tiene la culpa, no, él tiene la culpa, no, esto pasa, no, yo. ¿Sabe lo que hace? Cuando viene el cambio no puede cambiar. Porque como no asume su responsabilidad, se la entrega a otro, también le entrega la autoridad de cambiar al otro. Si tú cambias, yo cambio. ¿Se ha dado cuenta de eso? Cuando alguien dice, no, pero cambia tú. Ya, si tú cambias, yo cambio. No tiene poder, no tiene autoridad para hacerlo. Y Dios lo primero que hace es dar la autoridad a través del área espiritual, ya lo vamos a ver. Es dar la autoridad a través del área espiritual para que se note el cambio. Cuando alguien no acepta su responsabilidad en lo que acontece y solo culpa a otro, entonces, mire, nunca encontrará el poder o el potencial en ellos para que puedan cambiar su circunstancia. ¿Por qué? Porque así como le entrega la responsabilidad a otro, de la misma manera le está entregando el poder o la decisión de cambios también a otro. Pero cuando somos capaces de humillarnos delante del Señor y reconocer que somos responsables de lo que estamos cosechando, entonces actúa, dice la Biblia, el poder sobre usted para generar esos cambios. Verso 5, mire lo que dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. O sea, Dios le entrega la responsabilidad del cambio a ellos. Cuando Dios le dice, meditad bien sobre vuestros caminos, le dice, es tu responsabilidad. Le está entregándole a través de Ageo, a través del profeta, la responsabilidad a ellos. Claro, y si el pueblo seguía diciendo, pero cambia tú y cambio yo, nunca iba a venir un cambio real a ellos, nunca iban a salir de su situación. Por eso le dice, sembráis mucho, le dice. No le está diciendo, mire, dice la Biblia que después que Dios permitió la sequía, pero la responsabilidad era de ellos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Y ahí le vuelve a recalcar, le dice, así ha dicho Jehová, le dice el profeta. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Responsabilícense de sus decisiones, le dice Jehová. Claro, por medio del profeta Ageo le dice, mediten en vuestros caminos y vuestras decisiones para que vengan los tiempos de cambio. Verso 8, mire. Le dice, subid al monte y traed madera.
O sea, lo está llamando a esforzarse. Lo está sacando de una condición. Le dice, subid al monte y traed madera. Y reedificad en la casa y pondré en ella mi voluntad, le dice. Pero ¿quién tiene que hacer el ejercicio? Es usted. ¿Quién tiene que rendir su voluntad? Es usted. ¿Quién tiene, mire lo que le voy a decir, que hacer el esfuerzo? Es usted. Nosotros muchas veces decimos, cuando Dios me cambie, déjenme así nomás porque Dios que me tiene que cambiar. No, Dios ya envió a su Hijo. Ya envió a su Hijo para que sea productivo. Ya puso la bendición sobre ti para que prospere, para que te vaya bien. Por eso al pueblo, mire lo que le dice al pueblo, le dice, subid al monte. Eso habla de hacer un esfuerzo. Nosotros necesitamos humillarnos a Dios, subir al monte cada mañana, orar cada mañana, humillarnos delante de la presencia del Señor cada mañana. Subid al monte y traed madera y reedificar la casa. Y mire lo que le dice. Y después de esto, mire lo que viene. Viene la voluntad de Dios. ¿Cuántos saben que la voluntad de Dios es buena? Claro que la voluntad de Dios nos da crecimiento, hace que tu tierra no sea estéril, hace que no recojas tu salario en un saco roto. Claro, la voluntad de Dios sabe lo que hace que los montes, tu trigo, tu aceite, todo lo que Dios hace producir tus manos, hace que sea productivo, hace que sea bendecido. Le dice, subid al monte y traed madera y reedificar la casa. Y le dice, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. O sea, será difícil, es difícil que usted y yo caminemos en la voluntad de Dios. Si seguimos pensando así. Será difícil que usted y yo caminemos en la voluntad de Dios si usted y yo pensamos, como pensaba este pueblo, no es el tiempo. No es el tiempo, es como decir, Dios tiene que hacerlo. No es el tiempo, es como decir, no, dejémoslo todo a la voluntad de Dios. No, Dios dice, anda tú. Y después yo pondré mi voluntad en tu casa. Después yo haré contigo lo que tengo que hacer. Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Dios le habla al pueblo y le da a entender que tienen que hacer un esfuerzo para buscarle a Él. Un esfuerzo para creer en su futuro. ¿Sabe por qué hay gente que no cree que pueda venir algo mejor? Se asusta y se devuelve, se olvida de reedificar la casa. Se olvida del compromiso, de la fidelidad y todo lo que Dios ha traído a su vida. ¿Sabe por qué? Porque el miedo los invade. Y el miedo los hace pensar y les dice, no es el tiempo. No es el tiempo cuando en medio de la situación más adversa, Dios quiere glorificarse. Dios quiere mostrar su voluntad. Dios quiere respaldar lo que tú y yo hacemos. Cuando le dice subid al monte y traed madera y reedificar la casa, lo está llamando a tener valor, a tener valentía. Claro, porque en todos los cambios que Dios traiga a su pueblo, siempre nos llamará a tener valor. Acuérdense que el reino sufre violencia. ¿Quiénes lo arrebatan? Los que tienen valor. Claro, los valientes. Porque la cobardía y el temor y el miedo cuando vienen situaciones, el pueblo siempre tiende a tener miedo de su futuro. ¿Sabe por qué la gente vuelve atrás y deja el compromiso con Dios? Porque lo que enfrenta, ¿sabe lo que trae? Le trae miedo, le coloca una imagen de miedo de lo que va a venir en el futuro. Por eso partí diciéndole que importante es tener una palabra profética de parte de Dios, de parte de lo que Dios dice. Aquí Dios le habla al pueblo, mire, y le entrega y le dice, le muestra su condición y por qué están viviendo o están en esa condición. Pero ¿cuántos saben que Dios no solo te habla de lo mal que tú y yo podamos estar, sino que también nos muestra la dirección? Por eso Dios le dice, suban al monte y traigan madera para reedificar la casa. Claro, ya le está dándole una dirección para que aquella situación cambie. ¿Quiere crecer? ¿Quiere que le vaya bien? ¿Quiere sembrar y recoger lo que sembró? ¿Quiere reedifique su casa? Busque, humíllese delante del Señor. No solo lo natural, sino que lo espiritual. No solo la casa física, sino también tu corazón, tu voluntad. Para que vuelva el orden, dice Dios, y el diseño principal. Para que todo vuelva a ser como era antes. ¿Por qué? Verso 9 y al 11, mire lo que dice. ¿Por qué Dios le hablaba? Porque Dios necesitaba restaurar a su pueblo. Venían de la esclavitud. Y ellos tenían un Dios real, un Dios de poder. Como lo tiene usted y lo tengo yo, el mismo Dios. Buscáis mucho, le dijo Dios, a través de Ageo. Y allá hay poco.
Le dice, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta. ¿Por qué cosa? Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa, o sea, a hacer su propia voluntad. Aquí hay dos cosas. Pensamos de una forma, ¿sí? Pensamos de una forma y nos olvidamos del plan y el propósito de Dios por causa, hermano, no solo del miedo, sino de no rendir nuestra voluntad a Dios. Por eso aquí el profeta le dice, por cuanto mi casa está desierta, le dice, por esa causa tú buscáis mucho y allá hay poco. Por causa de que mi casa está desierta, el profeta le dice, hey, encerraréis, guardaréis, le dice, y yo lo disiparé, yo lo sacaré de tu poder. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Escuchen lo que dice el verso 10. Dice, por eso, escuche bien, dice, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia. Hay una causa. Hay una causa y la causa es cómo piensan y cómo hacen. Claro, la causa es cómo ellos piensan, no es el tiempo. Y como no es el tiempo, mire, muchos nos olvidamos de lo que Dios establece, para que tú y yo, para que a ti y a mí nos vaya bien. Claro, como pensamos que no es el tiempo. Y mira lo que te voy a decir, y nos preocupamos de buscar lo que a nosotros nos agrada. Por eso partí diciéndole, a todos les gusta el mensaje, pero no les gusta como lo trae el profeta. ¿Sabe por qué? Porque dice, seguro que es por esto, y no es por eso. Es porque hay un resultado a través de lo que Dios nos habla. Y Dios nos muestra y dice, mira, aquí está el error. Claro, y Dios nos muestra cómo salir de él. Acuérdense que la Biblia dice que juntamente con la prueba Dios nos da la salida. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra, dice, detuvo su fruto. Por eso hay una causa. Y la causa es porque pensamos que no es el tiempo. Que no es el tiempo para Dios. No, que no es el tiempo para nosotros de hacerlo. Porque así pensaba el pueblo. Que no es que no era el tiempo de Dios. No. Que no era el tiempo de que ellos lo hicieran. Y Dios estaba esperando que ellos lo hicieran. Que ellos se volvieran a Él. Que ellos subieran al monte, reedificaran. O sea, volvieran al diseño que Dios tenía antes de ellos entrar a ese pensamiento de cautividad. Verso 11 dice, y llamé la sequía sobre esta tierra. ¿Quién la llamó? Dios la llamó. ¿Por qué la llamó? Porque hubo una causa. Hermano, porque hubo una causa. Dice, y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Por eso le dice versos antes, y recibís tu jornal como en saco roto, o sea, no te rinde, no te produce. Y sobre todo trabajo de sus manos, no prosperaba. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes y sobre trigo y sobre vino y sobre aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Todo lo que estaban viviendo y les estaba pasando, les dice Jehová, es porque sacaron su vista de mí. Claro, sacaron su vista de mi casa. Sacaron su vista de lo que yo les establecí. Es porque confiaron en sus pensamientos y no en lo que les prometí, no en lo que Dios les había hablado. Por eso le dice, por eso detuve de los cielos, le dice, sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo su fruto. Le dice, porque yo lo permití. Porque yo lo permití, no lo trajo Dios, sino que Él lo permitió. Él permitió que aquello aconteciera, ¿sabe por qué? Porque necesitaba que el pueblo aprendiera. Y hay muchas cosas que se detienen en nuestra vida porque necesitamos ser enseñados. Claro, no crea usted que usted va a ser productivo sin la dirección de Dios. Es Dios el que bendice la obra en nuestras manos. El Dios el que nos da la habilidad, incluso dice la Biblia, para hacer la riqueza.
Es Dios el que hace pasar, dice, la riqueza del impío a la mano de los justos. Por eso Dios permite. Y aquí Dios le dice, esa es la causa por la cual, dice, se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo su fruto. Porque yo lo permití. Dios le dijo, yo fui quien trajo la sequía sobre los campos y sobre los montes, sobre el trigo, sobre las viñas, los olivares, sobre las cosechas del campo, sobre los hombres, los animales y sobre toda obra de sus manos. Entonces hay una causa del por qué nuestra tierra se seca. Hay una causa del por qué nuestra tierra se seca, del por qué no produce fruto. Hay una causa del por qué no prospera la obra en nuestras manos. Y de por qué se arruina todo aquello para lo cual o por lo cual usted y yo hemos trabajado tanto tiempo. Hay mucha gente que dice, yo no sé por qué, pero estaba todo tan bien y de una noche para otra se perdió todo. ¿Y sabe por qué? Porque siempre recibimos el mensaje, pero no el mensajero. Y cuando usted no recibe el mensajero, usted sabe lo que hace, el mensaje tampoco lo recibe. Cuando usted no recibe el mensajero, usted siempre su vista está puesta en lo natural. Está puesta en el hombre y no en lo que Dios establece para que a usted le vaya bien. Porque Dios siempre nos habla para que a usted y a mí nos vaya bien. Dios le dice, es porque este pueblo piensa y dice que aún no es el tiempo de trabajar ni de preocuparse por la casa de Jehová. Y hoy día hay mucha gente así, que dice, no, ahora ¿cómo se te ocurre? No es el tiempo. Preocupémonos de nuestra casa. Eso pasaba con este pueblo. Eso pasaba con él. Dice, solo se preocupaban de sus casas, olvidándose de la casa de Jehová. El salmista decía, cuando la casa de Jehová es bendecida, tu casa es prosperada. O sea, hay un diseño. Hay un diseño para que tu tierra sea fértil. Hay un diseño, por el cual Dios bendice la obra de tus manos. Hay un diseño. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo. Y a lo mejor tú estás así. A lo mejor usted que está oyendo este mensaje allí en su casa, capaz que tenga ganas de cambiar, de salir, de irse a mirar televisión. Pero seguirá con su tierra seca. Seguirá con su tierra, infértil. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios habla es para darte la solución. Cuando Dios te habla no es para recriminarte, no es para condenarte, es para darte la salida en lo que tú estás enfrentando y viviendo. Porque somos pueblo de Dios. Dios le habló al pueblo para darle la salida, pero era el pueblo el que tenía que abrir su corazón a lo que el profeta de parte de Dios le decía. No ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces el miedo ni la circunstancia que vivimos o enfrentamos no nos pueden limitarnos o atemorizarnos para cumplir y hacer lo que a Dios le agrada. Por eso donde hay una palabra de parte de Dios, esa palabra nos traerá libertad. Esa palabra nos traerá claridad del futuro que Dios ya por la fe nos entregó. Por eso que si en su casa, y en la iglesia, escúcheme bien, o el lugar donde usted trabaja, Dios no se manifiesta todavía, no es porque Dios no pueda hacerlo. Si Dios no se manifiesta en la finanza, no se manifiesta en la salud, no se manifiesta en el área que sea de tu vida, no es porque Dios no pueda hacerlo, es porque a lo mejor estamos pensando que no es el tiempo. Sino que es porque Dios no ha encontrado a alguien dispuesto y en comunión con Él para poder hacerlo. Por eso cuando leo esto puedo entender que hay promesas que no vienen a tu vida sino hasta que tú activas el cumplimiento de ellas. Cuando el pueblo de Israel se olvidó de la casa de Dios y comenzó a pensar y a decir que aún no era el tiempo de que la casa de Jehová fuera reedificada, el pueblo empezó, ¿sabe qué? Empezó a sembrar mucho y a recoger poco. Empezó a comer y no se saciaba. Bebían y no calmaban su sed. Se abrigaban y seguían teniendo frío. Y el que trabajaba al recibir su sueldo no le alcanzaba para nada. O sea que la causa de lo que vivía y enfrentaba Israel vino por la falta de compromiso con la casa de Dios. La pregunta mía hoy día, ¿cómo está su compromiso con la casa de Dios? ¿Cómo está tu compromiso con la casa de Dios? Porque a lo mejor estás pensando que todavía no es el tiempo. Y cuando esta palabra viene, ¿sabes para qué? Para sacarnos de una condición, sacarnos de una situación. ¿Sabe por qué? Porque a lo mejor habemos mucho
Mire lo que le voy a decir, cautivo por la situación y el tiempo que enfrentamos y vivimos. Atemorizados por las situaciones que dice la televisión que va a venir. Y no hemos puesto la vista en la voluntad y en el propósito de Dios. Por eso Dios le dice, sacaron la vista de mí, sacaron la vista de mi casa, vuélvanse a mí, humíllense a mí, suban al monte, busquen madera, construyan, reedifiquen, dice. O sea, le está hablando de volver al principio de algo que ya estaba hecho, de volver al principio de algo que les daba resultado a ellos. El atraso de Israel no fue porque no fue Dios, sino que la falla y el atraso de Israel fue por la falta de fidelidad al ignorar que los tiempos de los hombres no eran los tiempos de Dios. Por eso no puedes hablar como esclavo, no puedes pensar como esclavo, ni te puedes sentir como esclavo. ¿Sabes por qué? Porque cuando leo esta palabra veo que como pueblo de Dios somos responsables, hermano. Somos responsables de que se cumpla cada una de las promesas que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros. Somos responsables. Claro, responsables de traer al cumplimiento por medio de la fe en Cristo Jesús todo lo que Dios nos ha prometido. Somos responsables de traer al cumplimiento todo lo que Dios nos ha entregado. Verso 7 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Y aquí es donde empieza Dios a darle la salida a ellos. Le dice, subid al monte y traed madera y reedificad la casa. Y pondré en ella mi voluntad, le dice, y seré glorificado, ha dicho Jehová. O sea, Dios le estaba hablándoles de colocar su vista en Él, de poner su confianza en Él y volver a la voluntad de Él. ¿Por qué? Buscáis mucho, le dice en el verso 9, y ahí hay poco. Encerráis en casa y yo lo disiparé de un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso dice, escuche bien, por cuanto mi casa está desierta, por cuanto se olvidaron de mí. Por cuanto le dice, mi casa está desierta, por cuanto se olvidaron de mí, le dice. Y cada uno de vosotros corra a su propia casa. El verso 10 le dice, aquí está la causa, le dice, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo su fruto. Porque hay gente que quiere oír el mensaje, le decía yo, pero no hacer lo que Dios le habla por el mensajero. Claro, hay mucha gente que quiere los resultados del mensaje, pero no abrir su corazón al mensajero que Dios le envía para que les hable. Hay gente que busca el resultado de lo que Dios nos habla, pero no deja entrar la palabra a su corazón. Verso 11 dice, y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Por eso cuando oímos el mensaje y a su mensajero, mire, escuche bien, la condición y la situación del pueblo puede cambiar. Cuando tú y yo abrimos nuestro corazón a lo que Dios nos habla, tu condición cambia. Ya no eres tierra seca, eres tierra fértil. Claro, ya la obra de tus manos, es bendecida. Lo que tus manos toman, Dios lo prospera. Porque primero les dijo el por qué estaban así. Lo primero que hizo Dios fue decirle el por qué estaban así. Pero ahora Dios también le dice cómo puede cambiar todo. Verso 12. ¿Cómo puede cambiar todo? Mire, esta es la forma. Se lo he dicho varias veces en esta parte del mensaje, aquí estoy terminando. Le dice, y oyó Zorobabel. ¿Qué es lo que hizo Zorobabel? Oyó. ¿De qué forma cambia tu corazón? Tu condición, oyendo a Dios. Oyendo lo que Dios te habla a través del profeta. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo. Oyó Zorobabel, oyó Josué, dice el sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios. La voz de Jehová su Dios, ¿cómo la oyó? A través del mensajero. ¿Cómo la oyó? A través de Ageo. ¿Cómo la oyó? A través del pastor. Y dice que oyó, y mire lo que pasa, dice, todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo. Oyó la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, o sea, dejó entrar a su corazón aquello. Dice, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Escuche lo que dice el verso 13, dice, entonces Ageo, enviado de Jehová,
habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. O sea, el profeta no puede hablar mientras usted no oiga. Pastor, necesito que usted ore por mis finanzas si usted no diezma. Pastor, ore para que Dios, si usted no es fiel con Dios. ¿Qué dice Gálatas 6:7? Dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Yo puedo tener la mejor intención de orar por usted y voy a orar. Pero usted y yo sabemos, y yo sé, no sé si usted, pero si no lo sabe, ahora lo sabe, que no podemos burlar a Dios. No podemos, hermano. Yo puedo saltar, danzar, brincar, hablarle en lengua para que Dios le bendiga. Pero si estoy burlando a Dios, la Biblia dice que no lo puedo ir, nada me va a resultar. En otras palabras, Dios le dice a Israel que su presencia estaría con ellos. Entonces Ageo, enviado de Jehová. ¿Qué es lo que era Ageo? Un enviado de Jehová. ¿Qué es lo que era el profeta? Un enviado de Jehová. ¿Por qué? Porque llevaba la palabra de Dios. ¿Qué es lo que traigo yo a su vida? La palabra de Dios. Si usted me considera enviado de Jehová, eso es asunto suyo. El Espíritu hará lo que tenga que hacer en usted. Y el resultado, no se olvide que siempre viene de Dios. Habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. ¿Por qué? Porque Zorobabel, Josué y todo el pueblo oyó a Jehová y las palabras del profeta Ageo. Oyó a Jehová y las palabras del profeta Ageo. ¿Qué dijo Josafat? Confiad en Jehová y estaréis seguros. Dijo, creedle a sus profetas y seréis prosperados. A mí me gusta confiar en Dios, pero no creerle al pastor. Y ahí está nuestro problema. Ahí está nuestro problema porque no oímos. Y para Dios hablarnos, no es. Siempre va a usar a alguien que no te gusta, que te diga lo que te tiene que decir, lo que Dios quiere que oigas. En otras palabras, Dios le dice a Israel que su presencia estaría con ellos, que su tierra volvería a producir, que su bendición estaría sobre los montes, sobre los trigos, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de sus manos. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque el profeta iba a hablar, escúcheme bien. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo. No, yo le pido la bendición directamente a mi Señor. Sí, pídasela. ¿Sabe por qué? Porque necesitamos nosotros poder entender, dejar de pensar así. Aún no es el tiempo. Necesitamos cambiar nuestra racionalidad. Sí, nuestra racionalidad por obediencia. Diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Recién el profeta soltó bendición sobre ellos. Primero les mostró la dirección y cuando el pueblo oyó y entendió y obedeció, recibió la dirección de Dios, Dios puso la bendición sobre ellos. ¿Y sabe a través de quién? A través del mismo que le dijo estaban haciendo mal. Cuando doblemos nuestro compromiso a Dios, Él no comienza, mire lo que le voy a decir, no comienza por lo material, sino que Él nos devuelve las habilidades y el poder que antes no teníamos. Él nos devuelve el espíritu y el valor. Él nos devuelve la actitud y la confianza que parecía que ya no tenemos. Y aquí termino con el verso 14. ¿Cómo es eso, pastor? Mire lo que pasa con Zorobabel. Mire lo que sucede con ellos, verso 14. Sí, ahora termino. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel. ¿Qué es lo que hizo Jehová? ¿Por qué despertó su espíritu? Porque pudo oír. Mire, y despertó Jehová. Algo tiene que pasar dentro tuyo. Cuando eso se activa en nosotros, tú y yo encontramos la salida que Dios nos muestra. Dice, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Escuche bien. Dice, y el espíritu de todo el resto del pueblo. ¿Cuáles fueron? ¿Quiénes fueron los que abrieron su oído? ¿Quiénes fueron los que recibieron el mensaje de Ageo? Zorobabel, Josué y todo el pueblo. ¿Y qué fue lo que pasó con ellos? Dice que despertó el espíritu de todo el resto del pueblo y vinieron, escuche bien,
y cambiaron su actitud y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. ¿Qué hicieron? Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Su Dios, cambiaron su actitud. No solo oyeron el mensaje, abrieron su corazón al mensajero. Dejaron de pensar como pensaban del mensajero, porque literalmente era eso. Dios habló por Jeremías en la cautividad, habló por Daniel en la cautividad. Dios levantó hombres con palabras en la cautividad. Ese pueblo venía de la cautividad, pero seguía pensando y diciendo, aún no es el tiempo. Aun cuando Daniel profetizó que las 70 semanas se cumplían. Pero el problema, el pensamiento muchas veces, y nosotros en medio de esta situación, en medio de lo que vivimos, seguimos pensando como cautivos. Porque el sistema no quiere tener así. El sistema nos quiere tener pensando que no nos va a alcanzar. Que vamos a morir así, que nos vamos a infectar, que nos vamos a contaminar. Quiere que tú y yo vivamos así. Claro, porque así tú vas a decir, ellos van a poder controlar tu mente y van a poder colocar en tu mente que tú repitas cada día, aún no es el tiempo. No es el tiempo de confiar en Jehová, no es el tiempo de buscar madera, no es el tiempo de construir, no es el tiempo de hacer nada. No es el tiempo de acordarse de la casa de Jehová. No es el tiempo de acordarse de que en esa casa, de que tenemos que acordarnos de la casa de Jehová para que haya pan en esa casa. No es el tiempo. Y la Biblia dice que cuando ellos oyeron, Dios despertó el espíritu de ellos. Y cuando se activa eso en ti, hay un poder que actúa sobre ti. ¿Sí? Que te hace ser productivo. Que bendice tu casa. Que te saca de la situación. Que trae cambio al tiempo que tú vives. Abra su oído a Dios y usted será bendecido. Será bendecido por lo que Dios le habla cada día. Y lo que Dios le habla cada día será lo que usted recogerá cada día. Ya, todo lo que Dios haga en usted se va a notar. Se va a notar, sea mucho o sea poco, Dios lo hará prosperar con eso. Dios lo bendecirá con eso. Pero abra su corazón a Dios. Deje de pensar como piensa. Porque el crecimiento, el de que tu tierra sea fértil, viene por la palabra de Dios. Viene por la confianza que tú y yo tengamos en Él y la fidelidad que tú y yo depositemos en Él. Deja de pensar, saca ese pensamiento mezquino. Saca ese pensamiento que aún no es el tiempo. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo, cada vez que recibimos una palabra que nos confronta de parte de Dios, es para llevarnos a la dirección que Dios quiere, para que tú y yo seamos lo que Dios ha dicho que tenemos que ser. Vamos a orar por esta palabra. Vamos a orar y vamos a presentar, me entregan vamos a presentar a un bebito, ¿sí? Vamos a presentar a Nachito. Sí, vamos a presentar a Nachito. Vamos a orar por él y lo vamos a presentar al Señor. Amén. Vamos a presentarlo al Señor, vamos a orar. Oremos por esta palabra. Padre, gracias te damos por tu palabra. Bendecimos tu nombre, Señor. Sabemos que tu palabra es fiel y verdadera. Señor, ayúdanos cada día a cambiar nuestra mentalidad, a tener una mentalidad de reino, a tener una mentalidad, Señor, de fe, a tener, Dios mío, un espíritu correcto, Señor. Padre, no solamente para buscar oír tu palabra, sino que para ponerla en práctica cada día, Señor. Sabiendo, Padre, que es tu palabra la que nos da productividad, es tu palabra la que bendice el trabajo en nuestras manos, es tu palabra la que hace la tierra producir, Señor. Es tu palabra, Padre, la que nos abre puertas, Señor. Padre, que por esta palabra tu iglesia sea bendecida. Que cada hermano, cada hermana, cada uno de tus hijos, Señor, Padre, cada día, poderoso Dios, busquemos, Señor, poderoso Dios, estar, Dios mío, alineado a tu propósito. Acordarnos cada día, Dios mío, que no solo edificamos, Señor, Padre, nuestra casa natural, sino que mayormente la casa de Jehová. La casa de Jehová en nuestro corazón. Padre, es poder buscar cada día, cada mañana, alinearnos a ti, subir al monte, Señor. Pero también, Dios mío, no olvidarnos, Señor, del lugar, de la casa tuya, Señor, en la cual, Dios mío, poderoso Dios, honramos tu nombre, en la cual, Dios mío, somos bendecidos por tu palabra, en la cual, Dios mío, está el profeta, Señor, que tú colocas para bendecir nuestras vidas, para decirnos, Dios mío, para decirle, Dios mío, al pueblo lo que tú requieres que el pueblo oiga. Y no lo que el pueblo quiere oír, sino que lo que tú demandas, Señor, para que tengan, Dios mío, poderoso Dios, una respuesta. Para que tengan, Dios mío, la salida a todo lo que enfrentan cada día.
Padre, gracias te damos por tu palabra. Padre, bendita es para nosotros. Gracias, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Bien.